Básicamente, después de como 6 meses con esta versión, ya todo el mundo había escuchado esta versión, ya todo el equipo pensaba que esta era la versión que íbamos a sacar. Un día yo me siento con Julio, le pregunto, ay, ¿cuándo vamos a trabajar en los mejores años? Y me dice, estaba pensando en decirte que yo la quiero, o sea, la quiero cambiar por completo. Y yo también había tenido ese feeling, pero no le había dicho nada. Él me dijo, mira, yo tengo como que más ideas para esta canción, deberíamos darle un giro 180. Y yo dije, de una. No sé, sentíamos que necesitaba como que pegar más con el EP. La canción ya es una historia muy honesta y cruda y queríamos una producción que la dejara descansar. Y yo le empecé a mostrar algunas referencias a Julio y le dije, bueno, básicamente esto es lo que me imagino y coincidió con mi idea también. Bueno, aquí tengo la sesión de la versión final de Los Mejores Años. Esta es la que ya ustedes conocen. Solo vine porque están mis amigos. La verdad eso no es muy de lo mío. No me interesa besar a un extraño. Le sostengo el pelo a una niña en el baño. Cuando me imaginé como esta versión nueva de Los Mejores Años, lo primero que me imaginé fueron baterías medio así, las que terminaron yendo en el track, y también tenía como un bajo en mente o un arpegiador o como un sintetizador que sirviera como un bajo o algo, que hiciera algo como tum 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 tum. Lo primero que les voy a mostrar es este arpegiador. También aquí hay un par de padcitos. Entonces con el arpegiador sonaría así. Ahorita vamos a mi parte favorita, que son las baterías. Yo no tenía el chance, lo estoy haciendo por primera vez con ustedes, de ver la sesión de baterías. Estas baterías las grabó Aaron Sterling, que es un baterista increíble, que soy su fan. Yo estoy disfrutando esto demasiado, es un honor para mí. Puedo ir ahí soleando medio partes de la batería. Estos son 2 micrófonos de un kick juntos del primer verso. El snare, que me encanta. Ahorita si le agrego los overheads, que son los micrófonos arriba de la batería, sonaría así. También hay un par de toms. Ahí hay. Esta más o menos es como todo el pattern del primer verso. Y ya ahorita vamos a entrar al primer coro. Y ahí empieza a cambiar. Este es el kick más los snares del segundo verso. Ahorita si le meto los hi-hats, son así. Ahorita más los toms. Sí. Lo máximo. Cuando entramos al segundo verso, que es este. Honesta y un poco arbitraria. Perfeccionista desde primaria. Ahí está escondido, A pero veces está pienso mucho en el esto, que es más o menos como que el mismo motivo de sintetizador que existe en la versión original. Hablando del segundo verso, ya cuando grabé la versión anterior a esta, yo le dije a Julio cuando estábamos grabando, le dije, necesito cambiar este verso, o sea, lo detesto. Y en el booth, literal, o sea, grabando la voz, es cuando escribí toda esta parte. sobre honesta y un poco arbitraria. Perfeccionista desde primaria. A veces pienso mucho en el futuro. Solo quiero mirar hacia atrás con orgullo y no quiero enfrentar la realidad. Que el amor no sea como en películas. No sé en qué momento será, pero asusta dejar de ser niña para ser adulta. Y me parece súper interesante también mostrarles un poquito de la producción vocal que le hicimos. Están como esos delaycitos que le puso Julio y Nati, que son muy característicos de ellos y me encanta.
importara menos. Y a los 17, mientras estoy cantando, de la nada sale esto. nunca lo he dicho. Pedacitos así, o por ejemplo. Quisiera que todo. Esos son como que pedacitos de las doubles que grabamos que decide Nati dejar, que fue la ingeniera que grabó esta canción. Y eso se hace mucho para como que rellenar un poquito y servir de soporte para la voz principal. Esas son todas como que melodías que nos quedaron de la pasada de adlibs que hicimos. Normalmente lo que yo hago es que grabo una pasada solamente, o varias pasadas de solamente adlibs, donde hago melodías como que por encima y tal, y bueno, las que terminan quedando y las que no, no. Todo ese ear candy de vocecitas y tal, la verdad, no entra tanto hasta como que la segunda mitad, aunque por ejemplo en el primer verso ¿Quién engaño? No es tan divertido. ¿A quién le creo entre todo este ruido? esto es básicamente un pedazo de mi voz que está como estirado y más o menos es como un reverb al revés. Un reverb es un cierto tipo de eco al revés, reverberación al revés. Aquí hay un montón de doubles, también hay un montón de como us y nananas. Esto no lo grabé yo, esto lo grabó Nati Ramírez, que es la ingeniera vocal, y Nati Schlesinger, que es la ingeniera de grabación de esta canción. Sus voces suenan súper chéveres juntas. Se los voy a mostrar primero solos y después cómo suena con la voz principal. I love that. Yo estaba grabando la voz y estaba haciendo como que la pasada de adlibs que les conté y me salió una melodía de... Yo creo que algo que he aprendido especialmente de grabar con Nati es que es súper importante como los canales de adlibs, porque siempre quedan cosas chéveres y por ejemplo esa melodía la improvisé. En Freno también hay una melodía al final del puente que si la escuchan también la improvisé y terminamos haciendo cosas chéveres. Estas son ellas, de ahorita yo. Más la voz principal sonaría así. 6 meses todos se mudan de estado para estudiar negocios, ser abogados. Me parece absurdo, todo mi futuro depende de un día. Ya para el segundo coro empezamos a meterle más cosas. Y ahorita si lo pongo con la voz principal, sonaría así. Nunca lo he dicho, pero no imagino la vida después de cumplir 24. Dicen que estos son los mejores años. Los mejores años. I love that. Bueno, ahorita pasamos al puente. El puente fue muy interesante porque originalmente esta canción no iba a tener puente. Pero a mí me encantan los puentes. Yo estaba de viaje, recuerdo, y le había dicho a Julio como que creo que esta canción necesita un respiro, o sea, esta canción necesita como un clímax. Había escrito una letra antes, pero dije, ya la canción dice demasiado, que le voy a agregar más letra en el puente y no va a haber como un momento de relajación. Y yo veo mucho las canciones como historias. Entonces yo le dije a Julio como que medio me imagino un break musical en donde diga, por ejemplo, los mejores años, algo así, y que se vayan como que respondiendo las voces, más producción vocal que letra. Y entonces me metí al estudio con Nati y ella me ayudó como a escribir más o menos las melodías que terminaron yendo en el bridge.
tenemos mi voz. Los mejores años. Dicen que Y mi voz con efectos. mejores años. Y también está este otro efecto que también es el reverb al revés encima. Los mejores años. Dicen que Encima de todo eso, y entonces todas las voces del bridge juntas sonarían así. Los mejores años. Dicen que son los mejores años. Dicen que son. Si ponemos todo eso más las baterías, sonaría así. Dicen que son los mejores años. Dicen que son. Hay un shaker y un tambourine que suenan así. Y un bajo que suena así. Hay otro bajo 808 que suena así. Y un piano que suena así. Más pianos. Pues todos los pianos juntos suenan así más o menos. Otro piano vertical. Las guitarras. Shout out a Pío Perilla, que es lo máximo. Por ejemplo, las guitarras empiezan a entrar ya en el primer coro, si no me equivoco. Y dije que tenía amigos, pero solo en dos confío. Sobre honesta y un poco arbitraria, perfeccionista desde primaria. Me encanta también. A veces pienso mucho en el futuro, solo quiero mirar hacia atrás con orgullo y no quiero enfrentar la realidad, que el amor no sea como en... Después ya para el puente entra más fuerte. Más strumming. Y ese motivo. Más el arpeggio que las había mostrado antes sonaría así. Pasaron 6 meses. Y esta parte del final, después del puente, un par de pads con los órganos. También hay un par de sintetizadores. Este sintetizador está. Pasaron 6 meses, todos se mudaron. Cumplí 18, decirlo es tan raro. Me parece absurdo. Bajo. Todo mi futuro Aquí. depende de un diploma universitario. Dicen que estos son Y al final los mejores me quedo casi que solo yo con el órgano. Se empiezan a salir todos los otros elementos, ya no hay más pads, ya no hay más sintetizador. Dicen que Y Julio estos hizo algo que me fascinó, que apenas lo escuché, le dije, al final, cuando solamente mi voz con el órgano, pero juro que trato. él como que Dicen que le puso un poquito de glitches al órgano. Los mejores años. Y pues, así se termina la canción. Espero que estén escuchando los mejores años. Espero que la disfruten. Quiero que sepan que de verdad es un pedazo de mi corazón para ustedes. Así me encantó haber hecho esto. Si llegaste a este punto del video, gracias. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, porque en verdad yo disfruté esto mucho. Los quiero mucho y gracias por tanto amor. See you soon.